acompañarnos en La Escoba Punto Social. He escuchado con atención las manifestaciones del señor presidente de la República sobre las vicisitudes parlamentarias. Habla el presidente de cómo unos diputados en la Comisión de Hacendarios le meten la mano al presupuesto para hacer politiquería, para crear más crisis fiscal, para crear más crisis económica, para mantener altos los intereses, para hacer el crédito más caro y un sinfín de repercusiones en la ola politiquera dentro de el lago económico nacional. Sí, es lamentable observar a algunos diputados que se comportan como si solo fueran, dicho con cariño para muchísimos síndicos municipales con curul legislativa. Esos que vuelven y se tiñen el pelo y se reciclan y se hacen cositas para verse diferentes, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pero ¿dónde está la raíz de la crisis que vive nuestra Costa Rica desde hace muchos años? Especialmente en lo que va de este siglo, con gobiernos nefastos como el de Oscar Arias, Laura Chinchilla, Cachetón Solís, Carlos Alvarado, que han terminado de hundir al país en una situación desastrosa a todo nivel, excepto para la casta codiciosa encabezada por los licos y la prensa canalla. Bueno, es que a nivel jurídico político, la norma fundamental de la República obviamente es la Constitución política, la Carta Magna. Y nuestra Constitución es aprobada en 1949. O sea que tenemos una señora Constitución de 73 años con algunos parches, remedios y prótesis jurídica que no la dejan moverse ni digerir los problemas nacionales. Entonces, debemos ser claros y decir que nuestra Constitución no tiene simplemente 73 años, tiene 150 años, porque lo que hizo la casta codiciosa, entre los que estaba Lico Jiménez, que había sido ministro de Hacienda de los Tirano Tinoco, que había sido dueño del diario La Información, que a su cuñado le trajeron de trofeo los crespos de el héroe y prócer nacional Rogelio Fernández Güell, cuando lo asesinó un sicario mandado por el dictador Tinoco, a quien le servía Lico Jiménez, allí como constituyente, con la reacción y la casta codiciosa, no permitieron que las grandes reformas que proponían los revolucionarios victoriosos encabezados por don Pepe, el único Figueres, que nos hubieran dado todavía más vías de desarrollo, de democracia y de justicia. Algunas reformas se lograron, la participación de Rodrigo Facio Brenes y otros connotados socialdemócratas que hicieron sus aportes, pero hoy día tenemos aún una cacreca Carta Magna de siglo y medio, precisamente de finales del siglo XIX. Entonces, la estructura que tiene el Estado costarricense
es una estructura añeja que se caracteriza, prótesis y parches aparte, por tener un tremendo desbalance de poderes. Hay un gran desbalance entre los tres poderes formales de la República, porque existen otros poderes como el poder electoral o el poder constitucional que está ahí embutido artificialmente en el megapoder judicial. El gran problema estructural que sufre la República de Costa Rica es el megapoder judicial, un monstruo político controlado por los partidos corruptos y por la Corte Profunda, que a su vez tiene dentro de su estructura no solo la administración de justicia, tiene la justicia constitucional, es decir, hablemos claro, el poder constitucional, la última palabra, el Sanctum Sanctorum del templo de la justicia criolla, donde los 7 sumos sacerdotes constitucionales dicen que es legal, que no es legal, que es constitucional, que no es constitucional. Y cuando tienen que hacerle el cachete, como por ejemplo a la Nación, se tiran un mamotreto de 400 folios para justificar lo injustificable. Verbigracia, el magistrado de la Sala Cuarta, Fernando Cruz Castro, es comentarista, columnista de la prensa canalla. Y el jefe de mantener, el jefe de imagen de los magistrados de la Sala Constitucional para mantener una imagen limpia de los señores 7 sumos sacerdotes, el señor periodista, se me fue el nombre, Blanco de segundo apellido, es ni más ni menos un ex periodista de La Nación, el encargado de acicalar la imagen. O sea, La Nación tiene no quintas columnas, muchas quintas columnas en la Sala Constitucional. Por eso el mamotreto, el vomitivo jurisprudencial del caso Parque Viva. Pero bueno, volvamos al desbalance de poderes. Mientras la Corte tiene, además del poder constitucional, la segunda policía del país, tiene los laboratorios forenses, tiene medicina legal, tiene el Ministerio Público, que ha sido un desastre en los últimos años, desde los desfiles romanos y toda aquella alianza infernal entre la Fiscalía General y la prensa canalla para destruir honras y perder juicios, hasta los esfuerzos que hace ahora el nuevo fiscal general para poner orden en el Ministerio Público. Eso provoca una emanación permanente de desbalance de poderes. A eso le sumamos un poder legislativo lento y politiquero y un poder ejecutivo maniado con una capa burocrática prácticamente intocable y absolutamente incompetente. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que existen estructuras añejas, anquilosadas, absolutamente tiesas para la elección de diputados? Y esto entra en relación directa con el Código Electoral. Un código hecho a la medida y al placer de los partidos corruptos, donde estos disponen de una millonada con la que hacen fiesta cada 2 años, en las elecciones municipales y en las elecciones nacionales de presidente y diputados. Gracias a una maniobra de Johnny Araya y su pandilla,
lograron reformar la ley y la constitución para separar las elecciones municipales. Y eso generó otro fenómeno absolutamente indeseable y perverso: la vida eterna de los alcaldes en sus puestos. Bueno, vean al eterno Johnny, que lleva toda la vida. Yo me acuerdo de Johnny de regidor de un partido de izquierda, me parece, a finales de los 70, y ahí he estado. Era ejecutivo municipal, alcalde, candidato a la presidencia, vuelve a ser alcalde, se sale de Liberación, vuelve a Liberación. El código electoral está diseñado para que no mande la sociedad civil. Aquí mandan las mafias y las AMPAs electorales. Exactamente esos grupúsculos poderosos que están enquistados en las estructuras de los partidos políticos, y ellos deciden quiénes van a ser los diputados. Estaremos analizando el año entrante cada uno de estos partidos, empezando por el Frente Amplio y su pacotilla de asesores. Increíble, increíble. Por ejemplo, su mandamás, no sé si es el capitán o el jefe o el gran jefe, vivió 16 años de la Asamblea Legislativa y recibió más de 400 millones de colones en su pasantía politiquera por Cuesta de Moras. Habrá que ver qué está haciendo ahora. Pero bueno, ¿qué hacer? Debemos pensar bien y reflexionar desde la sociedad civil, no desde los mediocres y partidos corruptos que solo sirven como maquinaria electoral gastona y sinvergüenza, que no piensan, que no proponen, que no estudian, que se olvidaron de la doctrina social cristiana, de la iglesia y de la doctrina de Monseñor Sanabria, Manuel Mora y Calderón Guardia. Monseñor Sanabria y Calderón Guardia no se mencionan ni en el Frente Amplio. Villalta tiene un partido juvenil mediocre y sinvergüenza financiado por Leonel Baruch y el BCT para hacer politiquería y, según él, llegar algún día a ser el presidente puesto por la prensa canalla y la casta codiciosa. A lo Nicaragua, con una dictadura incruenta donde los ricos se salvarán de pagar impuestos y solo tendrán que pagar comisiones. Dios nos libre. Con la estructura que tenemos, con el desbalance de poderes, con la incapacidad y la politiquería de la Asamblea Legislativa, plagada de cientos de asesores carísimos, conspiradores y vagabundos, la Asamblea no tiene el nivel de un parlamento de una república del primer mundo del siglo XXI. Es una gigantesca municipalidad con un edificio lindísimo, lleno de asesores, mercaderes politiqueros que manejan las cosas al antojo de los partidos corruptos. No les importa el país, no tienen prioridades, la gran consigna es joder, joder y joder, aunque se joda la sociedad civil costarricense. Ahora, lo ideal sería ir pensando en un régimen parlamentario donde haya realmente mecanismos de elección de diputados diferentes y democráticos, con distritos electorales, donde exista la postulación personal sin necesidad de estar en las listas de las argollas politiqueras de los partidos corruptos. Ahí sí podemos tener una asamblea legislativa del nivel que merece la sociedad civil costarricense. Pero mientras no nos organicemos,
mientras no hagamos planteamientos claros y directos y mientras no nos liberemos de la prensa canalla y de los ministros de información, Nacho Santos y Mando González, que todos los días manipulan y tergiversan y ocultan las noticias, pues va a ser muy difícil que de la nada surja un movimiento capaz de brindarle a las nuevas generaciones la república que se merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Habida cuenta, claro está, del trabajo y de los grandes esfuerzos que hace el gobierno presidido por don Rodrigo Chávez Robles para ir desenmascarando a la prensa canalla, a los partidos corruptos y construyendo los nuevos paradigmas para la reconstrucción del Estado costarricense. Avanzamos a pesar de la jodedera de los partidos corruptos, de la mediocridad de la Asamblea Legislativa y del megapoder judicial. Estamos empezando a darnos cuenta que las cosas no son como las pinta la prensa canalla. Buenas tardes.